es un chaval de pueblo. Tiene además la fortuna de vivir y disfrutar las calles y los rincones en los que creció y seguro que hizo alguna que otra travesura junto a sus hermanos. Lo cierto es que tiene suerte. Tiene la suerte de vivir donde ha estado siempre, de tener su proyecto de vida ahí y de tener su negocio. Debajo de esa fachada de hombre serio, yo les digo que si rascan, hay un tío divertido, majo, muy majo, y que además cuando sonríe esboza la misma sonrisa que tenía cuando era un pequeñín. En 1997 impulsó junto a su hermano una casa de comidas y aquí sí que no hubo suerte. Aquí hubo trabajo, esfuerzo, tesón y mucha dedicación para llegar a 2010 y conseguir su primera estrella Michelin. Tiene una agenda que no se pueden imaginar ustedes qué agenda tiene, pero lo cierto es que siempre que se le llama, ahí está, porque es un riojano orgulloso de serlo y hace patria allá donde va. Carlos Echapresto es de Pura. Don Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues entre muy bien y excelente. Oye, pues ya está entonces, ¿no? Pues estamos en un momento bueno, hay que disfrutarlo y además creo que hay que contagiar en estos momentos todo el optimismo que se pueda. La agenda complicada, ¿eh? La que tiene usted, caballero. Bueno, ¿y tu hermano? Muy liosa y quizás nuestro mayor problema y lo que más nos ha costado en los últimos años es aprender a decir que no, porque bueno, hay 20.000 opciones de cosas que te reclaman para ir, colaborar, hacer y demás, y nuestro mayor problema es saber decir que no y gestionar el tiempo que tenemos. Oye, yo no sé si el chaval que jugaba en Daroca con sus hermanos, ¿quién es el mayor de los tres? Tú, ¿no? Luego está Ignacio y luego Carmelo. Eso es. Vale. Yo no sé si tú pensabas que ibas a llegar a donde estáis ahora mismo. Pues la verdad es que no, o sea, cuando nosotros abrimos el restaurante, bueno, decir restaurante sonaba muy fuerte y nosotros siempre lo definíamos como una casa de comidas, ¿no? Y nosotros lo que pretendíamos únicamente era pues tener un modo de vida para vivir en el pueblo, ¿no? Nuestro caso es muy curioso porque en los años 70, en momentos de la emigración, todo el mundo marchaba afuera, pues bueno, pues lo típico de que los andaluces y los extremeños iban a Cataluña y la gente de La Rioja generalmente iba al País Vasco o a Logroño a trabajar, ¿no? La gente de los pueblos. La gente de Aroca era un poco el efecto llamada. Alguien a finales de los 60 había ido al País Vasco, a Mondragón, bueno, pues allá había encontrado opciones de trabajo y era el efecto llamada de que va mi hermano, pues aquí trabajo 20, que tal. Entonces iba una familia, iba otra, y bueno, lo cierto es que mis padres fueron los únicos que en la década de los 70 se quedaron a vivir en el pueblo. Y nosotros hemos sido durante muchos años los únicos chavales que hemos ido a la escuela, que en este caso a la concentración escolar de Navarrete. Hemos sido los únicos chavales que de lunes a viernes jugábamos en el pueblo. O sea, que era todo para vosotros. Bueno, cuando había una trastada, al único que le podían echar la culpa era a nosotros. Oye, ¿quién era el más movido de los tres? Ignacio. ¿Sí? Sí, Ignacio. Fíjate. Sí. Yo el más sereno ponía un poquito más orden y Carmelín las liaba, pero tiraba la piedra y escondía la mano. Bueno, también, oye, y se lo llevaba Ignacio entonces, ¿no? Carmelo sí, la liaba, pero es que era muy movido, entonces no sabía disimular, o sea, en cuanto que la liaba ya estaba, cantaba, o sea, salían subtítulos. Sonaban las campanas del pueblo que Ignacio lo había liado. Tuvisteis una infancia feliz, ¿no? A pesar de estar solos en el pueblo. Pues mira, yo creo que el modelo nuestro de infancia fue lo que nos derivó al decir, joder, nosotros queremos vivir en el pueblo, o sea, y la opción que tuvieron mis padres de quedarse a vivir y progresar, pues era lo que nosotros queríamos. O sea, nosotros montamos un restaurante, en aquellos años estamos hablando que la gente piensa que el restaurante lo montaron mis padres y que nosotros nos hicimos cargo y les dimos una vuelta, ¿no? Porque aún a día de hoy viene la gente y dice, yo conozco el restaurante de cuando lo llevaban tus padres y luego ya vosotros lo cambiasteis. Bueno, o sea, el restaurante lo monté yo con 20 años y mi hermano Ignacio con 19, cuando empezamos. Y lo cierto es
que en aquel momento la única pretensión era vivir en el pueblo y para ello pues había que tener un negocio en el pueblo. Ni mis estudios ni el trabajo de Ignacio ni nada estaba vinculado con el pueblo. Y estuvimos barajando pues hacer un camping en aquel momento. Yo hacía cosas de excursiones muchas por el monte, en los picos de Europa y tal, y me gustaba esa idea. No había posibilidad en Daroca. Daroca es un pueblo que es bisagra entre el valle y la montaña. Y no estaba la posibilidad de crecer en el viñedo, crecer en el cereal. Daroca era el pueblo pobre de toda la comarca, sobre todo en los años finales de los 90, principios del 2000, cuando la viticultura, la uva valía a casi 200 pesetas, pues entonces los pueblos de al lado eran pueblos ricos. La economía de Daroca era un poco de cereal, tengo unos cerdos, tengo unos terneros, tengo un poquito de fruta, tengo un poco... O sea, era una economía que, bueno, nosotros entendimos el modelo que se llamaba entonces de turismo rural. Y el modelo de turismo rural era un turismo de complemento de rentas, era un turismo de la gente viene al pueblo, el hombre trabaja en el campo o en la montaña, en la ganadería, en la leña, y al final la mujer pues haciendo habitaciones, que empezaban las casas rurales, o haciendo comidas, pues bueno, era un modelo de negocio. Y en nuestro caso nació como un modelo de negocio que de hecho los 2 primeros años solo funcionó los sábados y domingos. Fíjate. Y entre semana pues nos dedicamos al campo y fin de semana al restaurante. ¿Os gustaba el campo? Pues, era algo que habíais mamado al final, el campo y la ganadería. A ver, quizás cuando eres chaval no te gusta porque, claro, hay que currar y sobre todo los sábados y algún festivo, pues había que ir al campo mientras los chavales estaban en el frontón jugando y tú pues tenías que ayudar en casa y tal, ¿no? Entonces, no te gustaba porque lo entendíamos como un sacrificio, pero luego ya, cuando tú eres el dueño de tu propiedad y tú sabes lo que quieres hacer con ello, entonces lo ves de otra manera. O sea, digamos que la reconexión con el campo ha sido después. Ahora mismo estáis en un proyecto de reconexión con el campo y con la ganadería, bárbaro también. Yo creo que eso es un poco fruto de la pandemia. La pandemia para nosotros fue súper importante y yo suelo decir que sin que pase nada en el mundo, la posibilidad de tener 20 días, un mes al año, poder estar en casa, que no recibes llamadas de teléfono, que no tienes peticiones de asistencias a eventos o cosas, que puedes pensar tranquilamente, que puedes leer, que puedes pasear, que puedes disfrutar. Que te puedes aburrir y todo. No nos dio tiempo. No. O sea, nosotros, la pandemia montando unas mesas, me acuerdo. La pandemia, nosotros fuimos los primeros que cerramos y fuimos los últimos que abrimos. O sea, teníamos muy claro la conciencia social de responsabilidad que llevaba la pandemia. Y cuando todo el mundo estaba deseoso de abrir y la desescalada, y vamos a abrir las barras, vamos a abrir a mesas de 4, de 6, tal, nosotros esperamos a tener todo bien claro y en ese momento abrimos. Pero lo que sí que es cierto es que los 3 meses de pandemia que estuvimos cerrados, que por cierto mantuvimos a todo nuestro personal, a toda nuestra infraestructura y por eso creo que hoy en día la gente es fiel a nuestro modelo de trabajo porque en los momentos difíciles mantuvimos a todas las posibilidades y en ese momento tuvimos tiempo de pasear otra vez, de ver crecer las hierbas de otra manera, no había bicis por el campo, no había motos, no había senderistas, no se cogían setas, o sea, y pasear por el campo era absolutamente encontrarte con animales que hace años que nosotros no habíamos tenido esa sensación. Y la pandemia lo que trajo es necesidad de espacios, necesidad de luminosidad, necesidad de ventanales, necesidad de jardines, de terrazas, de balcones. Entonces entendimos que todo el restaurante tenía que cambiar a mirar a la huerta, a mirar a la naturaleza, a crear espacios más habitables, más separación entre mesa, y yo creo que fue un acierto y después de ese trabajo y de reconexión otra vez con la naturaleza y de darnos cuenta de que nuestro valor era ese, pues yo creo que llegaron los éxitos en forma de estrella verde, segunda estrella, reconocimientos y demás. Bueno, y a ti también a lo largo de estos años te han llegado reconocimientos, por ejemplo, eres Premio Nacional de Gastronomía, ¿no? Entre otras cosas. Tenéis 2 Best of también, o sea que el palmarés, el escalafón de premios tampoco está mal, ¿no? A nivel individual. Pero mira, en el 2016, cuando me dieron el Premio Nacional de Gastronomía, pues, por cierto, fue la primera vez, ese día fue la primera vez que el restaurante estuvo abierto y Ignacio y yo no estábamos en el restaurante, porque Ignacio me acompañó a coger el premio. Y cuando recogí el premio, en el discurso, yo decía, mira, nuestro único interés en toda la vida ha sido vivir en el pueblo.
Con lo cual nosotros no hemos trabajado por premios, por obtener méritos, por reconocimientos. Nuestro reconocimiento diario ya lo teníamos porque era vivir en el pueblo. Entonces, todo lo demás que ha llegado, pues oye, bienvenido sea, sobre todo porque nos ha ayudado a dar visibilidad y que la gente diga, oye, pues, o sea, nosotros pasamos, cuando la primera estrella, pasamos de, oye, súbete ahí arriba, hay unos chavales que lo están haciendo bien. Que cocinan bien, ¿no? Súbete, que te va a sorprender. Y la gente decía, joder, pues ciertamente me ha sorprendido el restaurante, joder, qué bien, qué atención, qué comida, qué tal igual. Cuando nos dieron la estrella, el factor sorpresa desapareció. Entonces era un factor exigencia. Nosotros sufrimos mucho el año 2011, que fue el primero de la estrella Michelin. Y fue difícil porque, claro, la gente venía, pues gente del norte, de País Vasco, de Navarra, de Cantabria, de todo Castilla, venía a ver, sobre todo los lunes, que era el día que cerraban los restaurantes, a ver por qué este sitio sí y yo no. Entonces, era un nivel de exigencia, de crítica, de tal, y sufrimos mucho ese año. Entonces, pero fue también un año de aprender a lo que suponía esto. Que nosotros no nos teníamos que obsesionar, que si nos habían dado un reconocimiento era por el trabajo que habíamos hecho hasta entonces, y que a partir de entonces, línea, ¿no? Claro, el problema era un problema más de interpretación de los demás y que cambia el nivel de exigencia, pero que lo que te han reconocido es por el trabajo que tú estás haciendo. Y todos los premios y todas las bueno, pues los reconocimientos que nos han dado siempre los hemos entendido igual. Agradecido sobre todo cuando son cercanos, cuando es gente de aquí, porque es gente que sobre todo nos ha visto crecer y nos ha visto la evolución y ha visto, pues lo que contabas efectivamente, que somos chavales de pueblo, que somos gente apegada al terruño, que defendemos nuestra historia, que mira, hace poco estaba en San Sebastián y en Bilbao dando unas conferencias sobre la hospitalidad y sobre nuestro modelo de negocio. Y entonces yo en Bilbao cambié el título y no ponía Carlos Echapresto Metre, ni Carlos Echapresto Director, ni Carlos Echapresto Sumiller, ponía Carlos Echapresto Anfitrión. Porque yo digo siempre que el riojano es anfitrión cuando está en casa y embajador cuando está fuera. Entonces, al final, nuestro trabajo es el de recibir a la gente y hacerle feliz el momento que decide venir a tu casa. La gente hace kilómetros, ha seleccionado un momento libre de su agenda para venir a tu casa a disfrutar, y nuestra obligación es hacerles disfrutar. Y si en ese tiempo que tienes sentado en la mesa le puedes recomendar visitar un espacio, una bodega, un sitio turístico, comprar en una tienda, pues al final somos embajadores de nuestra tierra. ¿Y cómo es ese momento de decidir trabajar con tu hermano, el que era más trasto de todos, y también plantearlo a vuestros padres, ¿no? Es decir, mirad, vamos a hacer esto, vamos a crear esto porque nosotros queremos seguir aquí en el pueblo y el campo no nos acaba de convencer? Bueno, no es que nos convenzca el campo, es que el campo no tenía más posibilidades. Ya. Es que el campo daba para vivir una familia, que era la familia de mis padres, pero no la familia de mis padres y los 3 hijos, que en un futuro íbamos a ser 4 familias. No había posibilidad de más viñedo, de más terreno, de más trabajo en el campo. Entonces había que crear algo y bueno, pues fue una casa de comidas. Y la situación de querer trabajar con tu hermano, bueno, nuestra idea era trabajar los 3 hermanos y así fue el inicio. Los 3 estábamos en el campo y los 3 estábamos ayudando en el campo, ayudando en labores de albañilería, que mi padre hacía también en temporadas trabajos de albañilería para complementar con el campo. Y luego, pues, la parte de los fines de semana, atender un bar con una casa de comidas a cazadores, a gente que venía a andar en bicicleta. A senderistas, pues etcétera, eso es. ¿no? Entonces, esa era un poco la idea. Con el tiempo, pues nos dimos cuenta que mi hermano pequeño, Carmelo, pues no le gustaba el trabajo que hacía y no era feliz en lo que estaba, y sin embargo disfrutaba muchísimo más en el campo. Entonces, pues fue una definición totalmente natural. Mi hermano Ignacio fue el que se encargó de los fogones con mi madre, que esa es otra historia, porque al principio yo era el cocinero, iba a ser el cocinero, y bueno, ya esto se va conociendo, pero realmente el cocinero inicial era yo y mi hermano Ignacio era el camarero, y mi hermano Carmelo atendía la barra del bar. Y luego, pues bueno, esto fue derivando. Pero bueno, en definitiva, una circunstancia que definió que una parte se fuese al campo, otra parte se quedase con el restaurante, y lo que inicialmente era un negocio para vivir una familia, pues a día de hoy da trabajo a más de 30 personas. No sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero tu madre ha salido ya varias veces. Rosy está siempre muy presente, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha estado muy presente y lo estará, o sea, siempre será el alma del restaurante. Entonces, todo lo que nosotros sabemos de cocina, todo lo que sabemos de hospitalidad, es porque ella nos lo enseñó, entonces es una cosa totalmente natural. Todo lo que sabe mi hermano de cocina son sus recetas, quizás maquilladas, arregladas, adaptadas a lo que hayamos aprendido en una ponencia, en un congreso, en una visita a un restaurante, en la formación que hayamos tenido. Pero la base es la de Rosy. Bueno, la base es la de Rosy y la base es la de la cocina de pueblo, de la cocina de verdad, madre. la cocina auténtica, la cocina de las madres, las abuelas, la cocina de siempre. Qué bueno. Me has dejado loca con que tú ibas a ser el cocinero. ¿Cuál es el plato que mejor te sale? Tú ahora mismo dices, Pues, venga, te voy a sorprender, Isabel. Pues mira, te voy a contar que cuando era chaval y tenía, pues, creo que eran 13 años, hubo un concurso de repostería en el pueblo y todas las mujeres y todo, y yo pues bueno, pues hice unas tartas. Mi madre pues se marchó de casa, estuvo en el bar y que le gustaba pues echar la partida de las cartas, a la brisca y tal, y yo en casa pues cociné una tarta de manzana y fue el mejor postre del pueblo. Y tenía 13 años. Y la gente pensaba que, o sea, era consciente que lo había hecho yo porque mi madre estaba jugando a las cartas y estaba recién salida del horno y demás. Y bueno, pues yo me gustaba la repostería y bueno, pues a día de hoy no te creas que hago mucha historia, nada más que la parrilla. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Que para eso hay que tener arte también. Bueno, sí, Sí. Pero eso viene innato en la genética riojana. Y tienes un hijo que sí que es cierto que también forma parte de vuestro proyecto, ¿no? No, los dos. Los dos, perdón. Sí, bueno... Pero sobre todo hay uno, uno está en la parte de las hidromieles, ¿no? Sí. Y el otro lo tenéis más... Bueno, Mario, el pequeño, pues que tiene ahora 24 años, pues nos sorprendió cuando dijo que quería estudiar cocina, porque no tenía ninguna vinculación con el restaurante, ni hacía nada, ni nada, y de repente pues se fue a estudiar cocina, y después de estudiar cocina le gustó la repostería y salió fuera a estudiar pastelería, ¿no? Hizo prácticas en Barcelona y estuvo por allá un tiempo, y después, bueno, pues cuando tuvo mala suerte de que le pilló la pandemia en Cataluña, sufrió, vio lo que era estar fuera de casa y entonces se reincorporó a trabajar la pastelería en el restaurante y bueno, a día de hoy es el cocinero que lleva el tema de los eventos en Venta Moncalvillo. Y Ismael, que es el mayor, pues Ismael es más alma libre, es más... yo le digo muchas veces, digo, es un jabalí, pues se levanta a las 5 de la mañana porque se marcha a ver la berrea, se marcha a ver si ve un rastro de jabalí por el monte, y le gusta el trastear y la naturaleza, y lo mismo te lo encuentras subiendo 3000 en el Pirineo o te lo encuentras en el campo con los animales, ¿no? Y él es ahora actualmente el que lleva, aparte del proyecto de la hidromiel, lleva el proyecto de la granja que acabamos de crear el pasado año. Y la de la granja, que es una auténtica maravilla, ¿eh? O sea, bueno, es un lujo para todo aquel... Es una parte más de la experiencia que ofrecéis en vuestra casa. Mira, la granja es el proyecto que viene a cerrar completamente el círculo de la sostenibilidad que nosotros habíamos creado. Nosotros desde el año 2000... Bueno, vamos a decir 2015 empezamos a trabajar de una manera inconsciente el terreno más desde una posición de contacto con la tierra mayor que lo que había sido siempre, ¿no? En el 2018 ya nos vamos convenciendo de lo que es la biodinámica y sobre todo es una parte que yo traigo al restaurante de mis viajes por el mundo del vino, del mundo de las bodegas que trabajan en biodinámica, los estilos de vinos que me gustan y entonces pues bueno, empezamos a trabajar la biodinámica y ya nos damos cuenta que tenemos el organismo suelo, tenemos el organismo vegetal y tenemos el organismo animal y nos faltaba, o sea, tenemos el organismo humano y nos faltaba el organismo animal y ese organismo animal entendimos que llegaba un momento que para trabajar las verduras como las estamos trabajando, la única manera ya de mejorar era mejorar la tierra y mejorar los nutrientes de la tierra. Y digamos que la granja no es una granja de producción animal, es una granja de producción para la tierra, es una granja de producción para mejorar las verduras, para mejorar todo nuestro sistema y realmente... cuando hablas de biodinámica parece que hablas de cosas así un poco más etéreas, pero sin embargo o sea, nosotros definimos la biodinámica como lo que siempre se ha hecho en el pueblo, o sea, planta los ajos en menguante, córtate el pelo en menguante, córtate las uñas, tal, busca siempre la tercera semana de enero cuando la luna es descendente para que tengas más floración, entonces realmente es la observación de la naturaleza y la mejora de la naturaleza, que realmente es lo que nosotros nos
dimos cuenta cuando estábamos en plena pandemia que observando la naturaleza podíamos mejorar mucho y creo que es lo que estamos haciendo. Oye, sois una familia bastante amplia. Sois un puñado. Mi madre era 9 hermanos, son mi madre más 9 hermanos, más 8 hermanos, mi abuelo eran otros 9 hermanos, el pueblo, o sea, muchas veces se habla de los Echapresto, pero es la familia minoritaria, la familia García, que es la de la abuela Felipa, es la tremenda, o sea, yo puedo tener, pues creo que son 54 primos, algo así. ¿Y cuándo os juntáis? Pues nos hace falta más gente, ¿no? Bueno, estamos en la capacidad máxima del restaurante. Lo tenéis todo controlado. Más o menos. En ese sentido. Carlos, habéis vivido un montón de cosas, habéis vivido momentos pues, de todo tipo, momentos bonitos, momentos no tan buenos, pero yo siempre, tanto a ti como a tu hermano Ignacio, os he escuchado decir que de todo habéis aprendido siempre, que evidentemente hay palos, ¿no? Y hay momentos complicados, pero que de todo, absolutamente todo, habéis sacado una enseñanza para luego llevarla a vuestro día a día y llevarla a vuestro negocio también. Bueno, aquella frase de unas veces se gana y otras se aprende, pues ha sido nuestra máxima. Y a nosotros nos ha tocado aprender mucho. O sea, nos ha tocado aprender mucho porque nosotros, pues 2 chavales con 19 y 20 años, no tenían apoyo financiero de una entidad para montar un negocio. Nosotros en el pueblo siempre, no en el pueblo, sino que para los clientes que venían al pueblo, éramos 2 chavales que me van a enseñar estos a mí de vinos o que me van a enseñar de gastronomía. O sea, nosotros hemos tenido siempre mucha dificultad. Nuestra idea para mejorar y para poder atraer clientes al restaurante siempre ha sido ser mejores. O sea, nosotros hemos tenido que luchar para que entre Logroño y Daroca, contando toda la restauración de Logroño, Fuenmayor y todas las posibilidades de ir a comer a un pueblo, que te elijan venir a tu casa, es que tienes que hacerlo mejor en servicio, mejor en atención en vinos, tener mejor oferta, tener mejor producto. O sea, siempre nos hemos tenido que esforzar. Por eso, cuando llegó la crisis del 2008, yo recuerdo, pues la hostelería logroñesa, estaba todo el mundo con los brazos cruzados diciendo, joder, ¿qué va a pasar? Esto es un desastre, están cayendo mucho las ventas, aquí no viene la empresa ya no viene a comer a los restaurantes, tal. Y nosotros era una situación normal que ya la habíamos vivido durante toda la vida, entonces estábamos intentando siempre renovar y, claro, siempre tener una perspectiva de mirar hacia dónde va el futuro, cuáles son las posibilidades, y creo que esto es la corriente que siempre nos ha llevado al inconformismo y querer siempre mejores y tener mejores posibilidades. Y ahora mismo ha quedado claro con el planteamiento de nuestro movimiento a Aro a montar un nuevo negocio, porque creemos que la Rioja Alta, el vino, la gastronomía es un poder muy importante en los próximos años y hay que estar donde están las cosas. Hemos tenido ofertas para ir a Barcelona, a Madrid, hemos tenido ofertas para ir a Arabia, a un país a montar restaurantes en hoteles, hemos tenido grandes ofertas siempre y siempre hemos declinado porque cualquier opción nos movía a estar lejos de nuestra casa. O sea, yo más de 3 días sin dormir en casa, pues es complicado. Entonces, al final, pues bueno, siempre hemos declinado y esta opción de ir a Aro es porque estamos a media hora de nuestra casa. Vale, y en Aro se está de fábula, además, que te lo digo yo. Mejor se va a estar. Oye, una cosa, has hablado de inconformismo. Fruto de ese inconformismo que tenéis en vuestro interior, los Echapresto, ¿ha sido también ese cameo que has hecho en la política en alguna ocasión? No, o sea, ¿no? Cameo en la política cero, porque, mira, sí que hubo unas elecciones que yo me presenté en Daroca como alcalde y como yo no tengo color político porque creo que era una candidatura independiente, además, sí, plenamente. se llamaba Daroca Avanza, o sea, y era porque era DA, entonces era Daroca Avanza y era porque a mí no me ha interesado nunca la política. Entiendo que muchas veces las políticas están en su momento y a los 4 o 8 años cambian a otros y yo sigo estando después de 30 años trabajando en el restaurante y me ha tocado estar con los de un color, con los del otro y me tocará seguir trabajando. Yo trabajo por mi negocio, trabajo por nuestro pueblo, trabajo por la Rioja y trabajo por todo lo que pueda ser mejorable. Entonces, en aquel momento aprendí una cosa muy clara y es que la gente del pueblo no, o sea, eso de pueblo pequeño en vida grandes, pues para mí me lo demostró ese momento mejor que nunca, o sea, porque si nosotros hemos conseguido hacer lo que hemos hecho en un pueblo como Daroca, partiendo de cero, sin medios, y podíamos mejorar y podíamos hacer cosas,
era lo que yo planteaba seguir haciendo en el pueblo. Pero si resulta que ni la propia gente del pueblo quiere que tú avances porque se piensan que lo que tú vayas a hacer sea para mejora tuya, pero bueno, esto nos lleva a un problema de base, y es que yo soy gran defensor de los pueblos de La Rioja, y de la identidad de los pueblos de La Rioja, y lo que voy a decir ahora igual suena muy fuerte. El problema es que los pueblos de La Rioja no están gobernados por gente de los pueblos. La mayoría de gente de La Rioja es gente mayor, hay pueblos que están con muy poca población, y que muchos de los habitantes que gestionan y son los altos cargos, los alcaldes, concejales y demás, viven en la ciudad. A priori porque facilita los trámites, facilita las cosas y demás. La población censal de los pueblos de La Rioja, una gran parte no son... O sea, yo distingo siempre cuando la gente dice, ¿Daroca cuántos habitantes tiene? Digo, 30. Dice, no, pero el censo dice 56. Digo, ya, no, son 30. Digo, los que los vivimos que todos los días en el pueblo, ahora en enero, tal, somos 30. Los que pasamos el año entero somos 24, 30. Luego hay otra gente que vive en Logroño y está censada en el pueblo porque tiene derecho a las setas, porque tiene derecho a la caza, porque tiene derecho a una serie de cosas que bueno, pues que les beneficia, pero que realmente vive en el pueblo de la opción de fin de semana. ¿Me dejas decirte una cosa? Sí. Yo creo que estabas mejor en venta que en el ayuntamiento, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, allá donde no te quieren, pues no hace falta. ¿Sabes dónde te queremos mucho? Aquí. Así que cuando quieras, volvemos a mostrar a nuestros amigos que están al otro lado de la pantalla que los echa presto, y en este caso Carlos es de pura cepa. Mil gracias por venir con nosotros. Muchas gracias a vosotros.